Entre las miles de familias que tuvieron que emigrar hacia zonas altas por la crecida del río Paraguay, cientos de mujeres embarazadas deben soportar la difícil situación. Muchas de ellas no accedieron a un tratamiento prenatal. Otras perdieron todo tipo de documentación de sus estudios prenatales durante la mudanza. Tuvimos que hacer prácticamente todos los estudios a la embarazada nuevamente porque en el traslado de sus casas entonces fueron perdiendo todos sus estudios, su medicación. Es empezar prácticamente de nuevo, pero ahora estamos en buenas condiciones, han recibido sus estudios laboratoriales, ecografía, sus medicamentos, su asistencia prenatal y por sobre todas las cosas la educación y asegurar que tengan un parto institucional. Fueron 3 días de jornada, en las que aprendieron cómo alimentarse, cómo cuidar la salud, cómo prepararse para el alumbramiento, todo lo relacionado al periodo de la lactancia y cuidados a tener en cuenta con el recién nacido. La actividad tuvo su cierre este viernes con un baby shower comunitario. Muy lindo esto. ¿Alguna vez vos tuviste un baby shower, participaste, alguien te organizó así? En mi primer bebé. En tu primer Sí. bebé. Bueno, y ahora que compartís con tantas mamás que son casi 70, ¿qué tal se siente? ¿Y bien? ¿Vos participaste de todas las actividades en estos días? 2 veces por esto. 2 veces. Sí. ¿Y cómo viste? ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo? Contame. Y la charla estuvo muy interesante. Muchas cosas aprendimos. ¿Cómo que, por ejemplo? Y cómo esperarle al bebé, cómo prepararse y esas cosas, qué hacer y qué no podemos hacer esfuerzo y esas cosas. ¿Estuviste participando en las actividades? Sí. ¿Qué aprendiste? Muchas cosas. Por ejemplo, en alimentaciones, eso para muchas cosas más. ¿Anteriormente te habían enseñado tantas cosas? No. No. Y compartir con tantas mamás, ¿qué tal se siente? Y muy lindo. En total sumaron 75 embarazadas. Ellas fueron censadas por el Ministerio de Salud, que estableció un equipo de trabajo que se encargará de monitorear el periodo de gestación de las mismas, a fin de garantizar un alumbramiento sano.